campañas en solidaridad con Miguel Uribe. Atención, candidatos del Centro Democrático congelan campañas. Daniel Jerez. Sí, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un comunicado que está firmado por los precandidatos presidenciales María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia, en el que informan que hacen un alto proselitista, así dicen textualmente, un alto proselitista, y que se trata de una pausa en solidaridad por la salud y la vida de Miguel Uribe. Le leo textualmente: en solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe, quien hoy lucha por su vida y por Colombia, los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista. Esta pausa es transitoria y responde al profundo sentido de respeto y unidad que hoy nos convoca por la salud y vida de Miguel. Este no es un paso atrás, también aclaran en el comunicado. Dice que seguimos firmes en la convicción de defender a Colombia y en nuestro legítimo deseo de liderarla. Fuerza Miguel. Ahí estaba entonces, que materializa la propuesta que había hecho recientemente la senadora Paloma Valencia para que se congelaran o hicieran una pausa en medio de esta campaña política mientras se da la recuperación de Miguel Uribe. Juan. 7 de la mañana, 15 minutos. Senadora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, precandidata presidencial, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Juan, por la invitación. Muy buenos días a todos ustedes en la mesa de la FM. Muy buenos días, senadora. Por favor, ayúdenos a entender el alcance de esto que nos estaba contando Daniel Jerez. ¿Van a congelar candidaturas, todas las candidaturas? Es una suspensión de las actividades políticas como partido, que usted ha visto que el Centro Democrático hace los foros en las ciudades, han sido foros multitudinarios, porque consideramos que tenemos una obligación moral y pudor frente a los hechos contra el precandidato Miguel Uribe. Creemos que no puede ser que sea una más de las miles de noticias malas que pasan en Colombia, así como el asesinato de soldados, de policías, los ataques indiscriminados, las palabras que descalifican y que desdicen de un presidente frente a los opositores, a su lectura de la realidad, porque ya esto trascendió cualquier límite. No queremos volver al pasado, Juan, eso lo ha explicado la senadora Paloma Valencia. El pasado, porque lo acontecido a Miguel Uribe nos revivió hechos que no queremos volver a vivir, de una Colombia violenta, una Colombia intolerante, que a lo largo de su historia política ha dejado un lastre de violencia política que no queremos que se vuelva a repetir. Entonces es un acto de respeto por lo sucedido y de exigencia a un gobierno nacional que vive permanentemente estimulando la polarización, estimulando el señalamiento, y después invita al diálogo. No es de recibo lo que está pasando. Doctora Cabal, mantener paradas esas campañas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que ocurra qué? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que regresemos a la normalidad y los candidatos del Centro Democrático puedan salir a exponer sus opiniones y sus planteamientos en la plaza pública? Nosotros tenemos la convocatoria a la Marcha del Silencio este domingo en varias ciudades del país, también como respuesta a la violencia contra este precandidato, Miguel Uribe, que se debate entre la vida y la muerte. Adicionalmente, se bloquean, se suspenden, por lo menos, digo yo, un mes lo que es la salida de precandidaturas con el partido, y nosotros cada uno seguiremos en lo propio, divulgando información de coyuntura, presentando los resultados de lo que ha sido la jornada legislativa y demandando los actos inconstitucionales del gobierno. O sea, nosotros seguimos en la actividad, pero no públicamente ejerciendo como precandidatos, por lo menos un tiempo que es corto, pero es una acción en reconocimiento a nuestro compañero. Doctora María Fernanda, en estos días hemos observado
estupefactos algunas líneas argumentativas que han ido apareciendo, como las llaman ahora, narrativas, frente a lo que pudo haber ocurrido tras bambalinas en el atentado contra Miguel Uribe. Y digo estupefactos porque se escuchan toda clase de especies que se echan a rodar por las redes sociales y mucha gente las acoge o porque están contratados o porque están en las bodegas o por ingenuidad. Y esto se lo pregunto con todo respeto porque es un tema muy delicado. Narrativas como las del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, apuntan a sostener que el atentado contra Miguel Uribe habría sido fraguado desde la extrema derecha. Y en esas narrativas, la conclusión forzosa de plantear ese tema, y ellos ya lo están diciendo, y usted revisa las redes y se lo encuentran, es básicamente lo siguiente. Atentando contra Miguel Uribe, hacían una moñona porque sacaban del camino a Miguel Uribe, que iba muy bien posicionado en la consulta, objetivo 1. Objetivo 2, desestabilizan el gobierno de Petro. Objetivo 3, instalan una sensación de pérdida de seguridad que fortalece una candidatura de ultraderecha. Y objetivo 4, o Vicky Dávila o María Fernanda Cabal terminan siendo las beneficiarias de ese atentado. Se lo pregunto, repito, con respeto, pero porque es algo que seguramente usted ha visto que está en las bodegas, que está en las redes, y porque es una narrativa que están tratando de sembrar, sobre todo desde algunos sectores cercanos al gobierno, que el atentado lo causó la ultraderecha colombiana. ¿Qué responder, senadora? Juan, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a ese tipo de ataques despreciables, sobre todo de personas que han ejercido mandatos populares, personas públicas como Daniel Quintero, y no solo él, muchos otros que sienten que el gobierno de Petro no solo es un desastre y es indefendible, sino que cualquier cosa que pueda afectarlos inmediatamente invierten la realidad. Esa estrategia se llama inversión revolucionaria. Usted es el que mata y después el muerto se vuelve el victimario. Así lo han hecho a lo largo de la historia de Colombia, es una estrategia de la izquierda mundial. Llegaron, por ejemplo, le pongo un ejemplo a decir, en su momento que Trump era el creador del Ku Klux Klan, cuando los que conocemos la historia de Estados Unidos sabemos que el Ku Klux Klan del sur de Estados Unidos, sus miembros eran demócratas, no republicanos, y así van a lo largo de la historia torciendo la verdad. Entonces, a mí ya no me altera como me alteraba antes, porque sé que es un método que ellos usan para victimizarse. Ahora, lo que resulta cruel es que sean tan irresponsables desde el primer día a buscar autores, según ellos, que les beneficiara este atentado. Lo que no reconocen ellos es que nosotros somos diferentes. Nosotros ni secuestramos ni asesinamos a nadie, ni tenemos ese récord en la historia. Ellos no tienen ningún inconveniente en sentarse con cualquiera. Les parecen magníficas las curules de paz, tener asesinos en el Congreso con voz y voto, que es lo más grave. Voto sin votos, ¿no? Y así nos han llevado a lo largo de esta historia. Yo revisé, porque tenemos un instrumento que nos permite reconocer en redes esas redes de desinformación, de qué cuentas nacen, cómo se amplifica la información y cómo se polariza. Nosotros ya hemos hecho varias denuncias penales, yo llevo en esto mucho tiempo, algunas prosperan, otros no. Se lo dijimos, Juan, al general de la policía ayer, que la gran tragedia es que en ese flujo de procesos de la denuncia no existe en la fiscalía un método para ser eficaz. Ellos se van llenando de denuncias, unas pueden ser de mentiras, otras son muy peligrosas. Y si ellos no empatan esta actividad con Policía Nacional, con el cyber de la policía, por ejemplo, para saber qué cuentas son las que están instigando al odio, a que la gente
se mate. Mire nada más cómo exponen a los senadores de las comisiones séptimas con letreros y pancartas en muchas regiones de Colombia. Ahí está Lirio, ahí, está Miguel Ángel Pinto. En fotografías, en Barranca Bermeja, hay un display enorme de las fotos de los que hundieron la reforma. Pero mire, doctora María Fernanda, hay muchas otras personas y otras voces que dicen es que eso es lo que querían, volviendo un poquito al tema de suspender la campaña, ¿no? Eso es lo que quieren los violentos, callarnos, eso es lo que quieren los violentos, que se suspendieran las campañas, que no se dijera más, que se bajara el tonito, como están diciendo desde algunos sectores. Suspender esa campaña, pararla y hasta nueva orden, ¿no es un poco darles la razón a los violentos? Darcy, nosotros vamos a seguir en la actividad porque somos senadores. Ustedes han visto, ayer estuvimos hasta las 9 de la noche, tenemos toda esta semana que viene con la laboral, no sabemos qué va a pasar con la reforma a la salud. Vienen una serie de hechos donde estamos participando y podemos informarle al país. Eso es distinto a salir en tarima, 4 precandidatos y no 5, como si nada hubiera pasado, como si fuera un simple accidente. Es solo ese mensaje simbólico que queremos hacer, que sé que va a ser por un tiempo corto, Darcy, pero algo tiene que pasar. No puede ser que sea, como le digo, un accidente, que atropellaron a alguien, no. Este país no puede seguir siendo tan indiferente. Doctora Cabal, apenas ocurrió el atentado contra el senador Miguel Uribe, hubo muchas voces que reclamaron que este episodio de violencia política ocurría en gran medida por el discurso polarizante, tóxico, de odio que ha tenido durante mucho tiempo el presidente Gustavo Petro. Pero en las últimas horas el presidente Petro dijo que se comprometía a bajarle el tono, pero no a dejar de decir las verdades que tenía que decir. ¿Usted le cree a ese compromiso del presidente? ¿Usted le cree? Nadie le cree. Que es una personalidad disfuncional, él no es una persona normal, es como si usted le entrega un vehículo a un loco, a un borracho, ¿y qué pasa? Pues se estrella, así lleva el país. A mí lo que me aterra es que un país que se suponía que tenía una calidad crítica frente al desempeño de los políticos, terminó siendo un país muy dócil, con unos muy agresivos, con unos presidentes terriblemente agresivos, y a Petro se le permite todo. Petro no baja de nada, facho, de todo lo que se le ocurre, porque yo creo que en serio, él tiene que someterse a examen psiquiátrico y toxicológico. 7:27. Senadora, dentro de todo este proceso tan dramático que se vive al interior del Centro Democrático, antes de que ocurriera el atentado, ¿ustedes habían definido ya qué mecanismo iba a conducir a la selección del candidato? ¿Ya había algún acuerdo sobre eso o era un tema en el que no se habían puesto de acuerdo todavía? Estábamos llegando a un acuerdo de fechas. Sí teníamos diferencias con el precandidato Uribe Turbay, precisamente porque él quería anticipar la selección del candidato. Y nosotros, el resto, los 4, consideramos que era vulnerar la campaña. Primero, en un país peligroso, y segundo, por las bodegas que se encargan de destruir o de inventarse en su imaginario perverso cualquier hecho inexistente que terminara generando problemas. Apertura de procesos judiciales, que eso aquí es pan de cada día. Estábamos pensando en la contratación de una encuestadora internacional, pero hacia finales de octubre para tener una candidatura, hacia octubre, hacia noviembre. En eso, precisamente, estamos llegando a acuerdos. Senadora, y lo que ha ocurrido en estos días, que es una reacción de solidaridad, de búsqueda de unidad, que es una reacción de rechazo a la violencia, pero que también es una reacción de miedo y de dolor por la forma como Colombia ha retrocedido y nos ha puesto otra vez de cara a situaciones que pensábamos superadas. ¿Cómo cree usted que va a cambiar esta campaña de aquí en adelante? Porque va a ser otra.
Claro que va a ser otra, pero ¿a usted no le parece muy curioso, Juan, que después de la matazón de Cali y el norte del Cauca, más de 23 acciones terroristas con muertos, Petro se reuniera en la plaza de San Francisco y a ninguno de sus seguidores, sea por seguidor por convicción o porque sabe que le van a regalar comida o lo que usualmente hacen, que se llama pan y circo, que es muy triste, le diera miedo? Qué curioso. A mí sí me tiene eso pensando mucho. Yo jamás hubiera hecho una reunión un día después de 23 acciones demenciales en esa ciudad en el norte del Cauca. La hizo. Entonces a mí lo que me queda claro es que esos grupos criminales se sienten muy cómodos con Petro, porque él amarró a la fuerza pública, la desarticuló, desapareció la inteligencia, por eso nadie sabe si viene un camión, bomba o no, y por el contrario, a punta de mesas de negociación, liberó todas las acciones de narcotráfico, de minería ilegal, de estos grupos en los mapas de Colombia donde han existido los corredores territoriales de la criminalidad. Esto que estamos viviendo es tan o más grave que el pasado, Juan, porque la criminalidad mutó y hoy es transnacional. Entonces usted en el Cauca ve mexicanos y ve carteles mexicanos y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, allá los ve. En el Catatumbo, cartel de los soles. Entonces es un país desmembrado por la criminalidad y un ejecutivo que lo único que hace es sentarlos en la mesa a manteles mientras asesinan colombianos. 7:31 para cerrar, senadora, la marcha del domingo, ¿cómo es la convocatoria? ¿Qué expectativa tienen? ¿Cuál es la postura del Centro Democrático frente a la marcha y la suya en particular? Vamos con camisas blancas, vamos con la bandera de Colombia, 9 de la mañana en el Parque Nacional para marchar hacia la Plaza de Bolívar y ahí pensamos convocar a una misa y a un culto porque llevaremos un sacerdote y un pastor porque este país es cristiano, este país se merece vivir en paz. 7:31, Santiago Ángel. Senadora, es que algunos miembros del pacto histórico, bueno, de todos los movimientos políticos de izquierda que han hecho incluso parte del gobierno, como Camilo Romero, que fue embajador en Argentina, han dicho que van a marchar también este domingo. ¿Ustedes aceptan la presencia de miembros del gobierno, de personas cercanas al gobierno en la marcha que convocaron? Es que cualquiera que sienta, independiente de la orilla ideológica, que esto es inaceptable, que esto es repudiable lo que ha pasado, por supuesto que será bienvenido. 7:32 a.m. Gracias, senadora María Fernanda Cabal, por haber estado con nosotros esta mañana. 7:32 a.m. Escuchábamos el parte médico, el último parte médico sobre el senador Miguel Uribe. A lo largo de estos días